Hola, bienvenidos a este nuevo video, en el que seguiremos estudiando las nociones elementales sobre estructuras algebraicas. Hasta el momento hemos estudiado fundamentalmente la estructura grupo. Hoy hablaremos de una estructura más completa, en el sentido en que se piden más propiedades que las pedidas para grupo y además involucramos a más de una ley de composición interna. Hablaremos de lo que es un anillo. Comenzamos. Dado un conjunto G no vacío y dos leyes de composición interna en él, las llamaremos asterisco y circulito, diremos que la estructura G asterisco circulito es un anillo si y solo si G asterisco es un grupo abeliano, G circulito es un semigrupo y además circulito es distributiva respecto de asterisco. Ahora, vamos a realizar algunas observaciones. Es usual que en las bibliografías de mayor referencia los autores suelan llamar a asterisco ley aditiva y por lo tanto expresar a la misma con el símbolo más. Por otro lado, a la ley circulito se la suele denominar ley multiplicativa y por lo tanto puede expresarse con el símbolo por. Por último, usualmente se abandona la notación G para el conjunto para llamarlo A. Con las observaciones anteriores volveremos a definir anillo, pero en forma más descriptiva. Sea A un conjunto no vacío, la terna A más por es un anillo si y solo si se cumplen las siguientes 8 propiedades. A1. La operación más es una ley de composición interna en A. A2. La suma es asociativa en A. A3. La suma tiene elemento neutro en A y lo representaremos con 0. A4. Cada elemento de A tiene inverso según la operación más y lo representaremos con menos A. A5. La operación más es conmutativa en A. Noten que hasta el momento todo esto que describimos es lo mismo que pedir que A más sea grupo abeliano. Continuamos entonces con los requisitos para que se trate de un anillo. Además, se cumple que A6. La operación por es una ley de composición interna en A. A7. La operación por es asociativa en A. Nuevamente, noten que estas últimas dos condiciones equivalen a pedir que la estructura A por sea semigrupo. Y por último, A8. Por es distributiva respecto a más. Recuerden que si no especificamos el lateral, lo debe ser por ambos. Vamos a analizar los siguientes ejemplos. En primer lugar, consideremos la estructura n más por, siendo n el conjunto de los naturales y más y por la suma y producto usuales entre naturales. Comparemos con los requisitos que se nos piden para que la estructura sea un anillo. Por empezar, si tomamos dos naturales, la suma entre ellos también va a ser un natural, con lo cual la suma es efectivamente una ley de composición interna en los naturales. Además, sabemos que es una operación asociativa. Sin embargo, podemos notar que carece de elemento neutro para la suma, con lo cual diremos que n más por no es un anillo. Ahora analicemos la estructura n sub 0 más por. Como incluye al elemento 0, cumple entonces hasta ahora las tres propiedades analizadas. Sin embargo, sabemos que los elementos del conjunto, los naturales con el 0, no son inversibles, ya que no se encuentran allí los que conocemos como opuestos. Como conclusión entonces, n0 con la suma y el producto tampoco es un anillo. Ahora bien, la estructura z más por, siendo z el conjunto de los enteros, sí es un anillo y te invito a comprobar que efectivamente se cumplen cada una de las 8 condiciones para que lo sea. Supongamos que conocemos un anillo A más por. Los anillos pueden clasificarse según ciertas características que posean.
Recordemos que respecto de la operación por, lo que deben cumplir es que se trata de una ley de composición interna asociativa. Ahora bien, si además la multiplicación es conmutativa en A, diremos que el anillo es conmutativo. Por otro lado, si la multiplicación posee elemento neutro en A, diremos que el anillo es con identidad. Por último, si un anillo con identidad además tiene elementos no nulos inversibles respecto de la operación multiplicación, entonces diremos que el anillo es de división. Veamos el siguiente ejemplo. Hoy dijimos que la estructura Z más por es un anillo. Como la multiplicación es conmutativa en los enteros, además es un anillo conmutativo. Por otro lado, en los enteros se encuentra el 1, quien es el elemento neutro de la multiplicación en este conjunto, con lo cual se trata de un anillo con identidad. Sin embargo, los elementos de Z no son inversibles para la multiplicación, con lo cual no es un anillo de división. A continuación, analizaremos algunas muy interesantes propiedades que cumplen los anillos. Veamos. Sea A más por un anillo, entonces, en primer lugar, el producto del elemento neutro de la suma por un elemento cualquiera del conjunto es igual al elemento neutro de la suma. En símbolos, como hemos llamado 0 al elemento neutro, tenemos que A por 0 es igual a 0 por A igual a 0 para todo A del conjunto. Entre paréntesis, si observamos la propiedad, esto es lo que ocurre con el número 0 en los reales, que tiene esa propiedad de ser absorbente en la multiplicación. Veremos la demostración de dicha propiedad. Vamos a trabajar con la expresión A por 0. Como A es un anillo, la suma tiene elemento neutro en A y entonces podemos escribir a lo anterior como A por 0 más 0. Ahora bien, como A es un anillo, el producto es distributivo a la suma. Entonces lo anterior lo podemos escribir como A por 0 más A por 0. Bien, llegamos entonces a que A por 0 es igual a A por 0 más A por 0. Como A es anillo, dijimos que la suma tenía elemento neutro en A. Por definición de neutro, lo señalado debería ser necesariamente el elemento neutro. Luego, A por 0 es igual a 0 como se quería demostrar. Como segunda propiedad enunciaremos el hecho de que el producto entre el opuesto de un elemento por otro elemento de un conjunto es el opuesto del producto entre los elementos. En símbolos, menos A por B es igual a menos A por B. Una tercera propiedad es la que nos dice que el producto entre los opuestos es igual al producto entre los elementos originales. En símbolos, menos A por menos B es igual a A por B. Por el momento, entonces, damos por finalizada esta primera parte de anillos y los espero en el próximo video. Hasta la próxima.